Bien, a continuación vamos a ver la propiedad display. Bien, esta propiedad nos sirve para determinar si un elemento o si una etiqueta es de tipo bloque o es de tipo línea. Como ya habíamos visto en anteriores ejercicios, vemos que tenemos básicamente dos tipos de objetos o dos tipos de etiquetas relevantes dentro de CSS, que son las etiquetas de bloque, como los títulos, por ejemplo. Si yo le doy un fondo a este título, entonces ese fondo va a tomar toda esa estructura. Si yo, por ejemplo, tengo un enlace y le doy un fondo a ese enlace, ese fondo va a agarrar solamente una parte, una fracción de de ese enlace, dependiendo de la cantidad de letras que tenga. Por ejemplo, enlace a Google. Entonces, toda esa cantidad de letras va a ser la que va a estar pintada con un background. Entonces, más o menos esa sería la diferencia entre lo que son los elementos de bloque y de línea. Y el display nos sirve entonces para decir si un elemento es de línea o de bloque y que se comporte de cierta forma si utilizamos esta opción. Es una opción presente en CSS muy antigua, vamos a llamarle, y es una fundamental también que tenemos que conocer. Entonces vamos a hacer un ejercicio pequeño sobre eso, que va a ser el 12. Y aquí vamos a cambiarle ejemplo display. Bien, y para eso vamos a hacer un pequeño texto. Voy a cerrar los anteriores, voy a llamarle aquí al CSS12 y en mi HTML voy a tener una siguiente estructura. Voy a tener ese título ahí, luego voy a tener un spam. El spam ya sabemos que es un texto también, y vamos a darle una clase. La clase va a ser inline, o vendría a ser en línea, elemento en línea. Y voy a crear otra allá abajo, elemento 2 de línea 2. Bien, y luego voy a crear un elemento de bloque, sería este. Vamos a poner una clase block, lo voy a poner, que vendría a ser de bloque. Entonces este es un elemento de bloque. Bien, entonces span en línea, el otro es de bloque. Y ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer con nuestra propiedad display. Bien, entonces voy a borrar lo anterior que teníamos aquí como ejercicio y lo vamos a poner display. Entonces al elemento inline, inline, le voy a dar un background que va a ser dark green, por ejemplo, y un margin right, que sería un margen a la derecha de unos 3 em. Bien, voy a guardar esto, voy a llamarle a mi ejercicio número 12 y ahí vemos. Entonces tenemos el título, tenemos los dos elementos de línea que están ahí y uno de bloque que es este. Bueno, no tomó esto todavía, vamos a ver inline, ahí está. Estaba mal escrito, tiene que estar siempre igual escrito lo que es la clase. Nos le damos a F5 y ahí vemos cómo tiene una separación de 3 em entre cada elemento. Eso es lo que le pusimos acá. Vamos a ponerle 1 para ver cómo se acerca un poco más. Y bien, entonces eso fue lo que hicimos. Le pusimos un fondo y vemos cómo está solamente en las dos líneas. Ahora le voy a poner un fondo a mi bloque. Entonces voy a poner un punto block y le voy a poner un background, por ejemplo, de este color. Bien, ahí ya tenemos entonces la diferencia. Un elemento es de línea, ¿sí? Y un elemento es de bloque. Agarra todo el bloque. Si yo agrando mi pantalla, este bloque se va a extender hasta la totalidad del ancho de la pantalla. O sea, tiene un width de 100% automáticamente. Entonces estas propiedades que son de bloque, como los párrafos, títulos, etcétera. Y los de línea, que son nuestros span, pueden ser las etiquetas A, por ejemplo, que son
de enlaces para llevar a un enlace, entonces eso también son de tipo línea. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, voy a ponerle un display. Entonces si yo le digo display, le puedo dar la opción de que sea block, entonces él ya se va a comportar como si fuera un diseño de bloque. Entonces para eso serviría el atributo display. Serviría entonces para cambiar en este caso un archivo que es de línea, como ya vimos que es el spam, a pasarlo a ser de bloque con en este caso display block, ¿sí? Entonces puedo hacer eso, y también puedo utilizar las varias opciones que tiene, como por ejemplo decirle que va a ser grid, que es algo que vamos a ver más adelante. A ver, voy a volver atrás. Después tenemos la propiedad flex, que es otra cosa que vamos a ver más adelante. Y luego tenemos por ejemplo none. Con este none hacemos que se oculte, que sea invisible por ejemplo, y también desaparece el espacio que estaba ocupando. Entonces esas son las características que tenemos con con esta opción display. Por ejemplo, podemos decirle que es de tipo online, entonces se comporta como un inline. Entonces lo que vamos a hacer es, nuestro bloque de abajo vamos a decirle que va a ser un inline, y a este vamos a decirle que va a ser un bloque, y entonces ahí lo que hacemos es invertimos con esta propiedad inline, ¿sí? Este elemento que era de línea hicimos que sea de bloque, y este elemento que era de bloque le dijimos que sea de línea. Entonces para eso serviría esta propiedad display. Bien, hasta aquí entonces el display. Ya pasamos a nuestro siguiente tema. Bien, ahora vamos a ver lo que son las pseudo clases dentro de CSS y para qué sirven estas pseudo clases. Entonces para esto voy a crear unos archivos, y voy a también, muy bien, a continuación lo que vamos a ver son las pseudo clases y los pseudo elementos. Vamos a empezar por este último. Voy a copiar aquí voy a hacer el archivo número 13 y también el archivo 13 CSS. Voy a borrar todo esto, y aquí vamos a llamarle, vamos a ver primero lo que son los pseudo elementos. Bien, en mi estructura HTML voy a tener un título, voy a llamar así mismo también pseudo elementos. Los pseudo elementos nos sirven para cambiar atributos específicos a una clase, que es algo que vamos a ir viendo a continuación. Entonces voy a hacer un pequeño, aquí voy a tener un párrafo debajo de ese título. Voy a borrar todo lo que hay primero. Entonces tengo mi título, debajo del título voy a tener un párrafo. Este va a ser un loaded ipsum. Vamos a poner bien, vamos a tabular correctamente, y abajo de ese párrafo voy a tener otro párrafo. Este párrafo va a ser de un precio. Por ejemplo, lo que voy a hacer es una descripción, le voy a dar un precio, y después voy a tener un span también. Este va a ser un loaded ipsum, este va a ser por ejemplo 5, y acá le voy a poner elemento en línea. Es esto que ya sabemos lo que es, que vimos anteriormente, en línea. Bien, este va a tener una clase que vamos a llamarle, este va a ser precio, entonces vamos a llamarle guaraníes a esa clase, y este va a ser el texto de descripción, vamos a llamarle texto, y este va a ser la pseudo clase que va a ser nuestro título, ¿verdad? Entonces class title. Bien, le vamos a llamar al número 13 acá, y ahí ya sería todo. Vamos a ver cómo quedó. Tiene que estar, ahí está. Bien, me equivoqué, tiene que ser spam. Ahí. Bien, ahora le vamos a dar las clases
con los pseudo elementos. Bien, entonces tenemos los pseudo elementos. Estaba mencionando que son utilizados para dar estilos a partes específicas de un elemento. Para eso tenemos unas cuantas opciones. Vamos a ver lo que son los FizzLater. Si esta es una clase, voy a poner todo esto entre comentarios y después vamos a ir usando para que se entienda para qué es cada uno. Tenemos esto que son elementos en bloque. También tenemos el First Line, que es un elemento de línea. Después tenemos la opción Before. Tenemos la opción After. Y también Selection. Bien, vamos a ver entonces el primero. Voy a poner acá el título. Mi título se llamaba Title, ¿sí? Vamos a ver cómo se llamaba. Title. Opa. Copiar esto. Voy a pegar acá. Y ahí vamos a darle su estilo. Bien, ahí podemos darle directamente al estilo, pero con estos pseudo elementos lo que nosotros podemos hacer es utilizar dos puntos y First Ladder. Vamos a ver qué es lo que hace esto. Vamos a darle un color a este color y también un font size de 2M. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta pseudo clase? Solamente tomó el primero o la primera palabra, la primera letra de ese elemento y le dio un estilo solamente a ese elemento, ¿sí? Entonces, para eso serviría lo que es este First Ladder, que vendría a ser el primer elemento. En este caso, porque tenemos un texto, entonces toma este primer valor de este elemento title, ¿sí? De esa clase title. Bien, entonces podemos hacer eso. Sería para cambiar el estilo de eso. Ahora vamos a ver el otro, que es el texto, el title. La otra opción es el First Line. Vamos a ver qué es lo que hace esto. Vamos a darle un font size de 2em y un color violeta, por ejemplo. Bien, ahí entonces lo que hicimos fue darle vamos a ponerle que sea de 1 nomás, para que entre todo. Entonces ahí lo que hicimos fue darle estilo a las demás líneas después del primero. Acá le dimos al primero y acá a las demás después del primero. Bien, entonces sería eso lo que hace esa opción First Line. Luego tenemos la otra opción que es Inline. Vamos a ponerle entonces punto, o nuestro objeto que era inline, este spam. Voy a dar valor a ese y después al otro, al guaraní, para ver cómo funciona. Bueno, entonces le podemos dar inline y le vamos a dar un display block, por ejemplo. Entonces el inline va a ser un elemento de bloque ahí. Y después de eso lo que voy a hacer es darle otra vez un valor a inline, dos puntos, First Ladder, y a este le voy a dar un color, por ejemplo rojo, y un font size de 2em. Vamos a ver qué pasa ahí. A ver, creo que le llamé incorrectamente. Ahí está. Entonces le dimos ese valor también a ese elemento. Y ahora lo que vamos a ver es cómo utilizar el text, ¿sí? Sería este que está acá, cómo darle un estilo a ese texto. Bien, entonces podemos ponerle un punto, texto, le damos un color blue y un background
Bien, entonces ahí vimos cómo todo tiene esa propiedad. Pero si nosotros le agregamos una pseudo clase, por ejemplo le decimos selection, vamos a actualizar esto, no sucede nada, pero sí se marca lo que el usuario está seleccionando. Lo que el usuario va seleccionando, eso sí va cambiando, va adoptando ese estilo que sería de esta forma con la opción selection y el nombre del elemento que yo quiero manipular. Bien, después tenemos las opciones que son de after y before, que nos sirven para escribir valores antes y después, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar este para ese ejemplo. Bueno, entonces lo que voy a llamarle es a guaraníes, que vendría a ser este elemento. Copiamos esto, vamos a escribir bien. Y a este guaraníes le voy a poner que tenga un content, eso es lo que vamos a ver, un contenido, y le voy a decir qué contenido quiero que aparezca. Le voy a poner gs punto y un espacio. Le voy a poner que es el guaraní. ¿Sí? Vamos a guardar esto. No pasa nada ahí, pero si yo le pongo la pseudo clase before, vendría a ser antes, él entonces me pinta ese valor ahí, pero si yo por ejemplo quiero seleccionar, no me selecciona eso. ¿Por qué? Porque es un elemento introducido con content en CSS, entonces no se visualiza como HTML ese contenido, porque vemos que tenemos solo un 5 ahí. Entonces la vamos a poner que sea 50.000 por ejemplo, o 5.000 le podemos agregar. Todo el valor que se quiera podemos agregar con la otra opción que es before, entonces es después del elemento. Entonces la misma cosa, voy a hacerlo aquí, guaraníes, puntos, sería entonces after, que es para después del elemento. Entonces le voy a agregar también un content, pero esta vez le voy a poner los valores de 0, vamos a ponerle 50.000. Entonces va a tener esos valores. Vamos a actualizar esto. Ya vemos que cambió, pero si yo selecciono, solamente selecciona el valor que está en HTML. Entonces estas son otras formas también de agregar contenido dentro de HTML mediante CSS con estas opciones. Muy bien, hasta acá lo que son los pseudo elementos, y a continuación vamos a ver lo que son las pseudo clases. Bien, a continuación vamos a ver lo que son entonces las pseudo clases. Vimos lo que eran los pseudo elementos, ahora vamos a ver lo que son las pseudo clases. Voy a copiar y voy a pegar este. Vamos a hacer el 14. Bien, vamos a borrar todo esto. Y ahora lo que vamos a ver son los pseudo o las pseudo clases. Bien, las pseudo clases son también así como los pseudo elementos para darle estilos a las clases, pero se aplican de otra forma, vamos a decirle. Entonces vamos a hacer un ejemplo a continuación. Vamos a hacer primero nuestra estructura HTML para nuestro ejercicio. Vamos a dejar este título, pseudo clases, lo voy a llamar. Entonces voy a crear dos enlaces, un botón y un párrafo. Entonces, para ir viendo nuestro ejemplo, para ir entendiendo lo que son las pseudo clases, voy a hacer esa siguiente estructura. Entonces voy a hacer aquí un A que no me va a llevar a ningún lugar, y su clase va a ser class link. Entonces este va a ser enlace 1 le voy a llamar, y voy a poner acá un pequeño br para que me haga un salto de línea, y abajo voy a tener otro enlace que va a ser mi enlace 2. Entonces voy a tener enlace 1, enlace 2, y luego voy a agregar otro enlace que va a ser de tipo button, o va a ser un botón. Entonces voy a llamarle button, y vamos a darle aquí button también, para ver un poco la diferencia entre lo que es el button y el botón normal. También voy a tener un pequeño input,
¿sí? Una caja de entrada de datos va a ser de tipo text y le voy a dar una clase input. Bien, luego de esto lo que voy a hacer es un br. Bien, aquí tenemos un p, esto era del ejercicio anterior, voy a borrar todo esto. Voy a poner aquí un pequeño hr para que me haga una línea y aquí lo voy a cambiar al 14.css y vamos a ver ya lo que es el ejercicio 14. Bien, entonces está quedando así hasta ahora. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es un enlace que me va a llevar hasta un párrafo. Esa es una de las opciones que tenemos también con HTML, que son los hiper, es como un hipervínculo, pero que me lleva a un elemento que está dentro de la propia página. Entonces, si me explico, es un enlace en donde vos le das un clic a ese enlace y te va a llevar hasta un lugar de cualquier elemento que esté dentro de la misma página. Entonces voy a crear para eso debajo de mi hr, debajo de esa línea voy a crear un enlace, y este enlace me va a llevar hasta algo que le voy a llamar párrafo. Entonces ir hasta el párrafo, y ahí abajo, acá abajo voy a tener mi párrafo, y esto va a tener la clase párrafo. Y también le voy a dar un id. Entonces aquí es en donde utilizamos el id. El id ya sabemos que es un atributo, tiene que estar adentro de estas llaves. Es un atributo que podemos darle también a las etiquetas, y le voy a dar un id que se va a llamar párrafo también. Entonces con este id es que va a poder acceder esta A o este enlace, ¿sí?, a este párrafo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es agregarle aquí un párrafo, un loaded imsub, como siempre. Voy a arreglar un poquito esto. Ahí. Bien, ahí tenemos entonces nuestro enlace que nos va a llevar hasta ese párrafo mediante esto que está aquí, ¿sí? Por el id se va a guiar, y hasta ahí sería. Vamos a ponerle aquí un hr más para hacer una división y vamos a ver cómo ya tenemos. Bien, entonces lo que vamos a hacer con css es darle un espacio grande desde párrafo, desde este elemento hasta este texto. Vamos a dejar un gran espacio. Bien, entonces para eso serviría lo que es este enlace. Me va a llevar a este párrafo con css. Yo voy a darle un espaciado entre estos dos elementos y vamos a ver ahí cómo funciona. Bueno, vamos hasta nuestro css y nuestras clases. Lo que vamos a ver entonces son las pseudo clases. Bien, tenemos dentro de las pseudo clases las posibilidades de manipular los elementos con estos atributos. Link, por ejemplo, es un enlace. Visited es cuando un enlace ya fue visitado. Active es cuando un enlace está activo, o cuando le das un clic, por así decirlo. Hover cuando el mouse pasa por encima, y focus cuando es seleccionado. Bien, entonces vamos a ir viendo uno a uno cómo funciona. Primero le voy a dar un punto link, que vendría a ser este elemento que está aquí. Y a diferencia de los pseudo elementos, era con doble, ahora con uno nomás. Entonces link, le voy a dar la opción link, es la que voy a usar, y le voy a dar un color, por ejemplo, rojo, cuando un enlace no fue seleccionado. Bien, ahí vemos entonces que el enlace no fue seleccionado aún, y por eso tiene ese color rojo. Bueno, después también si le damos un clic, ahí ya cambia ese color. Si yo actualizo la página, él sigue manteniendo ese color porque es como que ya fue visitado, ¿verdad? Entonces voy a borrar el caché, le voy a dar F5 y es como si fuera que todavía no se fue visitado. Entonces vamos a ver cómo es que
Podemos modificar también ese valor. Entonces el elemento link y la opción ahora vamos a utilizar el visitor. Entonces cuando una página ya fue visitado, podemos ponerle por ejemplo otro color diferente al que trae por defecto eh, de los navegadores. Entonces le doy un clic y a ella me cambia a un color diferente mediante esta opción visited. Bien, otra de las opciones es cuando uno está activo. Entonces link punto active, y cuando está activo le podemos dar otro color. Vamos a darle un color, por ejemplo este color, y le vamos a agregar un background también para que se note la diferencia. Ahí por ejemplo vamos a actualizar y le damos un clic. Entonces al darle ese clic es que adquiere ese otro valor, ¿sí? Entonces con esta opción active es que yo le doy un valor diferente a un enlace que estoy presionando. Bien, luego tenemos el otro caso. Lo que vamos a hacer con este elemento, con este enlace que está acá abajo, es vamos a darle la apariencia de un botón. Entonces eso se hace con CSS, y lo que voy a utilizar va a ser el button, que vendría a ser esta clase que está aquí, que es un enlace también, ¿verdad? Pero vamos a transformarlo en un botón de la siguiente forma. Bien, vamos a darle un text decoration, none. ¿Para qué esto? Para que desaparezca esa línea que tiene por debajo. Entonces con esta opción desaparece esa línea. Y si queremos seguir probando, hay varias cosas que podemos ir viendo cómo funciona con el text decoration. Podemos darle text decoration, a ver, solid. No, a ver, vamos a borrar el caché. Se queda todo otra vez como estaba. El solid no hace nada. A ver, podemos utilizar el que trae también esta línea, que sería una línea pintada, pero la que nos interesa ahora es que no tenga ningún formato. Entonces le vamos a dar el none. Bien, después podemos darle un display, entonces inline block, y ahí vemos que no tiene ningún efecto hasta que yo le diga que va a ser vamos a ponerle un background, por ejemplo. Ahí ya tiene entonces un background, y ya se comporta como un elemento de línea, ¿sí? Entonces le dije que se comporte como un elemento de línea. Le voy a dar un padding también de 0.5 para que se separe un poco, y luego le voy a poner un border radius, que es otra de las opciones que tenemos también, de por ejemplo 12px. Esto lo que va a hacer es va a redondear las puntas, ¿sí? Entonces ahí ya vemos que va tomando forma de un botón, y luego le podemos poner un color también. Le vamos a poner un color aqua, por ejemplo, y ahí ya cambia y ya es un poco distinto. Voy a agregarle más espacio, un BR más aquí debajo de este link 2, para que se vea bien. Ahí está. Y también con respecto al que está abajo, vamos a agregarle 2 espacios. Ahí está, para que aparezca solo el botón ahí. Bien. Lo siguiente que podemos hacer es darle un efecto a ese botón al presionarlo. Entonces para eso vamos a utilizar la acción active. Entonces button, dos puntos, active, y le voy a dar un text transform. No, sería un transform nada más, transform, y le voy a dar una escala. Le voy a poner 0.9 y vamos a ver lo que hace esto. Bien, entonces este efecto es lo que se consigue con la escala 0.9, o podemos ponerle el valor que queramos acá. Lo que va a hacer es achica y agranda, ¿verdad? Con este escale, y tiene que estar en la opción activa. Entonces cuando está activo, que tenga esta apariencia de botón.
Inclusive podemos también darle estilos cuando el cursor pasa por encima con la opción hover, ¿sí? Entonces vamos a agregarle también ese estilo, button, entonces 2 puntos y va a ser hover. Bien, entonces acá le vamos a decir, vamos a cambiar nomás de color. Podemos poner un color, por ejemplo, este color. Y ahí entonces él cambia de color. La escala en 10 ya es mucho, vamos a ponerle 9 nomás. Y ahí vemos cómo cambia de color cuando el mouse pasa por encima de él, ¿sí? Bien, después también podemos, a ver, este sería el título del botón. Bien, otra de las cosas que podemos hacer también es darle un border. Ya vimos el border. Lo que podemos también agregarle es un efecto cuando se le da un clic. Ya vimos cómo se cambia de color cuando el mouse está arriba. Y vamos a darle, por ejemplo, un background color, por ejemplo este color, y vamos a ver que cuando el mouse pasa por encima cambia el color de la letra y también el fondo, ¿sí? Entonces podemos tener también esos efectos que son interesantes. Y si queremos que se vea, porque ahí medio que desaparece, parece que le damos un border de un px solid y de color podemos darle un color el mismo del fondo. Entonces ahí vemos cómo tiene esa apariencia cuando se sitúa el mouse por encima, ¿sí? Y cuando presionamos tiene otro efecto diferente también. Bien, otra de las cosas que podemos también ver es el border radius dentro de este. Ya vimos el border radius. A ver, otra cosa que podemos observar es, vamos a darle un espacio al párrafo este que está aquí, ¿sí? Entonces vamos a darle un espacio entre este botón y el párrafo que está ahí abajo. Entonces para eso lo que podemos hacer es, a ver qué me falta, esto es lo que también me falta. Entonces vamos por orden. Este objeto que está acá se llama input. Entonces a ese input le voy a dar también un pequeño efecto. Vamos a utilizar el focus, porque ese era el que todavía no vimos. Ya vimos el hover, nos faltó el focus. Entonces para el focus voy a utilizar un background, por ejemplo gray, que sería un gris, y vamos a ver cómo funciona. Entonces esto va a funcionar en el momento de cuando es puesto el cursor encima. Entonces cuando le pones el cursor encima de un elemento, lo que hace es cambia de color. Si el cursor sale de ahí, si se va a otro lado, por ejemplo al botón, entonces vuelve a la normalidad. Pero si es seleccionado, entonces le cambiamos con este background el fondo a ese input. Entonces, también sería otra de las cosas interesantes que podemos tener. Bien, ahora sí lo que vamos a hacer ya es aplicar la distancia entre el párrafo y sería este enlace que tenemos aquí. Bien, entonces para eso le voy a dar a este texto, ¿sí? Creo que se llamaba texto la clase, párrafo, ¿verdad? Entonces punto párrafo, le voy a dar un espacio, le voy a dar un margin top, o sea que se me separe de este lugar unos, por ejemplo, 500 px, 500 píxeles. Vamos a guardar y ahí vemos que el texto se fue abajo. Entonces, ¿cómo es que funciona eso que hicimos al comienzo? Sería esto, pusimos un href, que es un enlace a el id párrafo, ¿sí? Y con esta clase párrafo lo que hicimos fue separarle del top, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo funciona. Le damos un clic aquí y me lleva hasta el texto.
Entonces para esto serviría lo que es hacer el enlace de esta forma, un enlace que te lleva a una parte de la misma página. Inclusive podemos agregarle aquí 800 para que sea más todavía el espacio. Vemos que ya está bien abajo, ¿sí? Ya desaparece. Vamos a agregar, vamos a ponerle 1000 ya de una vez, bien lejos. Bien, entonces esto lo que hace es, al darle un clic, se va hasta el inicio. En donde se suele utilizar también en cuando voy navegando por una página, tenemos un pequeño botón flotante que le damos un clic y me lleva otra vez hasta el top, ¿sí? Entonces eso es común también ver en las páginas. Entonces ya vimos cómo utilizar también estos enlaces ahí por dentro. Bien, las opciones que tenemos dentro de las pseudo clases son muchísimas, ¿verdad? Pero sería hasta aquí lo que vamos a estar viendo porque son las más relevantes. Bien, hasta aquí entonces nuestro video de las pseudo clases.